Bienvenida a la segunda temporada del podcast de Womanhood Hace Calor y Soy Yo. Osteoporosis, diabetes tipo 2, cansancio crónico. ¿Te suenan, verdad? Son enfermedades crónicas muy relacionadas con la menopausia. Esta vez las hemos querido abordar desde el enfoque de la medicina integrativa, que cada vez tiene más adeptos. Por eso hemos querido invitar al pionero y referente a nivel internacional, el Dr. José Francisco Tinao, jefe del Servicio de Medicina Integrativa y Longevidad en Olimpia Quirón Salud, para hablar sobre cómo esta rama de la medicina puede ser una gran aliada en la etapa de la menopausia. No te pierdas este episodio en el podcast de Womanhood Hace Calor y Soy Yo. Bueno, doctor Tinao, qué maravilla tenerte aquí. Bienvenido a Womanhood, por fin, porque sacarte del hospital con la agenda que tienes no es nada sencillo, con lo que millones de gracias, lo primero, por haber sacado un huequito, ¿no? Y compartir con toda nuestra audiencia un tema que yo creo que es muy interesante, ¿no? Hablar de medicina integrativa. Sí, para mí lo es, porque llevo, yo creo que ya 16 o 18 años hablando de ella, ¿no? Soy como San Juan Bautista. De los Espero, pioneros, ¿no? sí, de los primeros. Espero que no me pase como a él, ¿eh? Esperemos No, que no. pero sí, hace bastante tiempo. Y antes de nada y de meternos ahí en faena, ¿no? En el barro, ¿qué es la medicina integrativa? Porque claro, parece muy obvio, pero yo creo que muchas Ya. personas no tienen muy claro qué es exactamente. La medicina integrativa es algo sencillo cuando se explica y se entiende. Y es la respuesta que la propia medicina da a una realidad cambiante. En estos momentos vivimos un mundo y una sociedad distinta de no hace muchos años, quizá 2 o 3 generaciones, que se caracteriza básicamente porque, en primer lugar, hemos llegado a un éxito, que es el que cohortes enteras de población alcancen edades muy avanzadas, y eso es un éxito, es la primera vez en la historia de la humanidad que eso ocurre, pero eso, claro, va aparejado con algo que no es positivo, que es que desafortunadamente los últimos años de estas personas que viven tanto, y son muchos, la mayoría de las veces lo pasan en discapacidad. Lo pasan con dolores, con molestias, con dificultad, con enfermedades además crónicas. Esa es otra de las características de la sociedad de nuestro tiempo, y es que hemos cambiado el modelo epidemiológico. El modelo epidemiológico antes era la enfermedad aguda, la transmisible, el accidente o una infección. Eso la medicina suele responder la mayoría de las veces con éxito, pero ahora mismo asistimos a un incremento de las enfermedades crónicas. Y el problema es que no es que tienes una enfermedad crónica, sino que la media que se calcula de enfermedades crónicas que tiene la población, una persona cualquiera, con 80 años, por ejemplo, se calcula que está en torno a 6. 6 enfermedades crónicas distintas, a veces que se solapan entre ellas, que le atenazan. De una persona. Sí, los que están hospitalizados tienen más. Hay que añadir por lo menos 3 o 4 más. Pero digamos que la medicina integrativa en este aspecto no es contraria a la medicina tradicional, sino que abarca... La medicina integrativa utiliza la medicina ortodoxa de la misma manera que la utiliza cualquier médico especialista. Lo que pasa es que aquí hay cambios. ¿Por qué es distinta? En primer lugar, es distinta porque tratamos al paciente globalmente. Al paciente no se le segmenta. Yo me acuerdo de una paciente que yo les pregunto siempre que por qué vienen a una clínica de medicina integrativa y me respondió, porque busco un domador de leones. Es decir, esa señora tenía lupus, eritematoso sistémico. Quien tiene lupus sabe de lo que hablo. Iba de médico en médico, de especialista en especialista, ¿no? Saltando, y uno se lo pasaba al otro porque se dedicaban únicamente a una parte del cuerpo. Creo que suele ocurrir, ¿no? En la medicina tradicional. La medicina integrativa no. La medicina integrativa en ese aspecto es heredera de la medicina interna, de una medicina total y global, de una fisiopatología en donde los órganos se interrelacionan unos con otros. Pero además no solamente eso, no solamente se trata lo biofísico, se trata también todos los aspectos de carácter emocional. Es importante tenerlo en cuenta. Claro, porque todo está integrado. Somos un todo.
no somos piezas aisladas. Y por eso generó tanta controversia, porque ahora es verdad, he leído en un estudio, ¿no?, que dice que, bueno, es un estudio de Estados Unidos, que yo creo que es más común, ¿no? Sí, ahí es que, más común. ¿verdad? Que hablaban de más de un 30% de personas usan de una forma u otra la medicina integrativa, pero es verdad que por lo menos en ciertos países había como un rechazo, una controversia. Bueno, hubo en España concretamente, yo me acuerdo que la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa, que yo tuve el honor de fundar en el año 14, su primer congreso, tuve que ir a hablar con la presidenta del colegio de Alicante y con su abogado, curiosamente, porque celebrábamos allí ese congreso. Se llegó a la conclusión de que se les respondía a la inspección de médica respecto a qué ponentes iban a asistir y qué temas se iban a tratar. Yo, si por mí hubiera sido, yo lo hubiera presentado ante el defensor del pueblo, ¿no? Porque está claro que eso es conculcación de derechos fundamentales. Pero bueno, mis compañeros, que son bastante más racionales que yo, decidieron que iban a escribir, iban a argumentar e iban además darle referencias bibliográficas. Todas estas controversias donde se han incluido, hubo un momento en que se incluyó la angeloterapia con la acupuntura en la misma lista, en el mismo saco, pues demostró que en realidad lo que pasaba es que había ignorancia y que tú no puedes argumentar que las Islas Filipinas no existen, pues porque tú nunca has estado en ellas. Y eso era el argumento trasladado para que todo el mundo lo entienda. ¿Y ahora sientes que está cambiando? Ha sido curioso porque en diciembre del 19 quedaba muy poco para que pasara lo que pasó, ¿no? Por mandato de la Sociedad Europea de Medicina Integrativa tuvimos la posibilidad de organizar el Congreso Europeo y vinieron más de 1000 profesionales de todo el mundo. Ahí logramos firmar con la Sociedad Japonesa de Medicina Integrativa, con los que yo me llevo muy bien, y no me preguntes por qué, son ellos, ¿no? Hombre, algo habrás hecho. Bueno, no, escucharles, porque hay que tener paciencia, es una cultura distinta, y firmamos con ellos, coparticipamos en la creación de la Sociedad Europea, en la Sociedad Portuguesa de Medicina Integrativa, y se hicieron numerosísimas ponencias y muchas conferencias. Y se logró, además, que una comisaria española de la Unión Europea pues estuviera presente, escuchara y llevara a Bruselas determinadas reclamaciones, ¿no? Sobre todo para que, por lo menos desde Bruselas, supieran que en España el gobierno de en aquel momento que estaba gobernando, pues estaba haciendo las cosas de forma inadecuada. Qué bueno. Además que yo creo que también, porque por una parte está la parte médica, ¿no? Pero por otra parte, los pacientes, ¿no? Es verdad que yo creo que cada vez somos más los que no entendemos por qué se segmenta tanto, ¿no? Y ahora vamos a hablar de menopausia. Claro, la medicina integrativa se caracteriza porque el paciente es un copartícipe de sí mismo. En la medicina integrativa nos interesa que el paciente aprenda, que el paciente sepa y que el paciente se autoayude. No nos interesa que el paciente sea dependiente de nuestras recetas, digámoslo así. Además, hay que tener en cuenta que ya como otra característica que tiene la medicina integrativa, esta usa los recursos naturales siempre que puede. Pero como lo ha hecho la medicina hipocrática, ¿no? La medicina de origen. Bueno, claro, antes era así. Claro. Entonces, antes no existían ni antibióticos, ni betabloqueantes, ni ansiolíticos. Y los médicos hipocráticos, pues curaban, ¿no? Pues ¿con qué curaban? Curaban con la dieta, curaban con la nutrición, curaban en aquel momento con la fitoterapia, curaban con todo un conjunto de conocimientos, porque eran grandes clínicos, eran grandes observadores de la naturaleza, y eso, pues en cierto modo, la medicina, con el paso de la tecnificación, que ha logrado avanzar mucho, pues también lo ha perdido. Vi un documental que me encantó, que hablaba de esto que estás diciendo, que el paciente, que la persona tiene que formar parte del sistema sanitario. Claro. Que eso de ir, no, dime, no, es que tienes que ser tú. El paciente
debe ser partícipe, debe tener conciencia de lo que está haciendo inadecuadamente, lo que le lleva a la enfermedad y lograr un cambio. Total. Ese proceso nunca es fácil y en ese No. proceso pues hay que ayudar al paciente a conseguirlo. Está la pereza, el cambio de hábito no es nada sencillo. No es fácil. Bueno, vamos a hablar un poco de menopausia, porque es verdad que cada vez hay más estudios que avalan que una serie de terapias, o vamos a hablar de acupuntura, de otras que sí que me gustaría que la gente conociese, Sí. que cada vez son más efectivas, ¿no? Y que la medicina integrativa pues que tiene mucho que hacer, ¿no? Para aliviar, no solo para aliviar los síntomas de la menopausia, sino para tratarlo desde cuando hay que tratarlo, ¿no? Que es cuando empieza el famoso baile hormonal, ¿no? ¿Cómo está este tema? ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Yo creo que si hay una, llamémosle así, vamos a ver. En primer lugar, la medicina integrativa en realidad no trata enfermedades, trata a la persona. Y muchas veces todos estamos acostumbrados a requerir un diagnóstico. Un diagnóstico es un punto final, un punto en el camino, en un proceso en donde se llega a usted tiene tal cosa y a partir de ahí hay un protocolo de tratamiento. A todo el mundo se le trata por igual, cuando cada persona tiene unas circunstancias que son independientes. De entrada tenemos esta gran diferencia. En ese aspecto, la medicina integrativa para el tratamiento de... Vamos a hacer algunos matices. De la menopausia y de la perimenopausia. Correcto. Porque de entrada forman un todo. Cuando a mí mis compañeros ginecólogos me hablan de que diagnostican menopausia pasado un año sin reglas, pues es como si estuviéramos diagnosticando la diabetes como en el siglo XIX. Es decir, esperando a que aparezca glucosa en orina. El ovario empieza a tener alteraciones precisamente entre 6 a 8 años antes de que empiecen los procesos, digamos, más significativos de la menopausia, como es el síndrome climatérico, que solamente forma una parte. Estamos hablando, por lo tanto, de un proceso que está ligado al hecho de vivir. La menopausia no es una enfermedad, No. es un proceso ligado al hecho de vivir. Lo que pasa es que actualmente, por fortuna de las mujeres, especialmente las españolas, viven mucho. Tienen una esperanza de vida media pues de las más altas del mundo. Pero es verdad lo que decías antes, ¿con qué Claro, calidad de vida? Claro. ¿Eso qué significa? Significa que durante la mitad de su vida, hoy podemos decirle a una mujer que va a vivir la mitad de su vida en menopausia, las condiciones van a ser distintas que durante la primera parte. Y claro, hasta ahora lo que hemos visto es que la naturaleza, sinceramente, es violenta con las mujeres. ¿En cómo es violenta? Pues porque la protege durante el periodo fértil. A la naturaleza, lo de la menopausia, todas estas cosas son elucubraciones humanas, ¿no? Ortega decía que el ser humano es el único que es capaz de crear mundos artificiales, y es verdad, ¿no? Porque a la naturaleza, ¿qué le interesa? A la naturaleza le interesa la procreación, el que esto siga para adelante, en un conjunto global. No le interesamos Pepita, ni fulanita, ni menganito individualmente, ¿no? Entonces, cuando llega el periodo que ya no es necesaria para la naturaleza, está pega un corte, pero drástico, Sí, pero lo pega sé, un golpe. Quien lo padece lo sabe. Y ahora mismo muchísimas mujeres que nos estarán escuchando estarán diciendo, verdad, ¿no? Cierto. Eso es. Pero fijémonos, esa sensación de que algo está pasando en mi cuerpo y están produciéndose cosas y que estas cosas están pasando en un corto espacio de tiempo, primero, llevan ya pasando hace tiempo, desde un punto de vista subclínico, bioquímico, de carácter sanguíneo, de manera subterránea. En segundo lugar, sin que los ginecólogos, sin que la ginecología, digámoslo así, comprenda y valore ese primer tiempo, en donde hay una gran oportunidad para hacer cosas. En ese aspecto, la medicina integrativa, ese primer periodo le interesa mucho, porque es una oportunidad para hacer muchas cosas. Y por lo tanto, y por ende, prolongar los procesos que se van a producir, quieras o no, en el tiempo.
y trasladarlos a un tiempo posterior. Claro, pero por lo que indicas, te tienes que empezar a ocupar Claro, a partir de 35 o 40 años. aproximadamente. Aprox. De hecho, hay una cosa que me da mucha rabia cuando lo pienso. Bueno, pongo el símil con un embarazo, ¿no? Digo, cuando una persona se quiere quedar embarazada, ya no solo se queda embarazada, sino que antes de quedarse embarazada, cosa que antaño no pasaba, Efectivamente. ¿vale? Te dice, tú para tener un buen embarazo y para que todo salga bien y para que la criatura tenga salud, tal, tienes que alimentarte de esta forma, hacer este deporte, hacer tal. Te explican perfectamente cómo es cada día prácticamente el embarazo. O sea, es un proceso totalmente controlado desde antes, desde mucho antes, desde cuando tú ya estás pensando. ¿Por qué eso no pasa con la menopausia? Pues porque creo que lo estábamos hablando antes, la medicina es una ciencia machista. La medicina, por ejemplo, muchas mujeres no saben que la mayoría de los estudios que se han realizado hasta hace muy poco se han hecho exclusivamente sobre varones. Incluso fármacos utilizados para las mujeres se ha excluido de ese estudio al target mujer, con un objetivo, que era, digamos, evitarlas la posibilidad de que ese proceso o ese estudio pudiera afectarlas en un potencial embarazo futuro. Claro, esto, por fortuna, ya ha acabado. Está cambiando ya. Pero muchos de los números que se consideran normales en medicina o cifras que se consideran dentro de la normalidad, estamos hablando dentro de la normalidad de un varón normalmente blanco, anglosajón, caucasiano, con tal determinado peso. Y entonces se ha excluido, evidentemente se ha excluido no solamente a las mujeres, sino también a las personas mayores y a otras razas. De hecho, muchos estudios norteamericanos especifican si la raza, si se ha hecho sobre tal o cual raza, ellos que tienen la posibilidad por ser un país muy multiétnico, ¿no? Pero todo eso, trasladado al campo de la menopausia, podemos encontrar muchas similitudes. Entonces, no es solamente el momento del síndrome climatérico, que ya habíamos dejado hablando, sino que hay cosas que están soterradas y no se estudian y no se preocupan, no se anticipa la medicina, como es la osteoporosis y la osteopenia, que es un proceso que cercena enormemente cuando debuta. Cuando debuta es el aplastamiento vertebral, la fractura de cadera o la fractura de coles, la típica fractura del antebrazo, porque simplemente un tropezón, instintivamente pones la mano y la gente entra en urgencias así, ¿no? Ya te lo dice el de la puerta, ahí tienes una fractura de coles. Entonces, eso, más que la gente cuando va a hacerse un implante le dicen, no tiene usted hueso, ¿no? En la mandíbula, que es uno de los primeros lugares donde se pierde el pico óseo. Ah, sí, en la mandíbula. Claro, de los primeros sitios. Entonces, ¿qué pasa? Que no se trabaja. No se trabaja porque está soterrada y se espera a más tiempo a hacer en un momento determinado una densitometría y con eso pues ya actuaremos. Y claro, ya lo que se da son los cementos famosos, ¿no? O sea, es curación, no prevención. No hay prevención, no hay ningún tipo de prevención. Y ahí la medicina integrativa es donde incide, en el campo del diagnóstico de prevención primaria, no secundaria, no solamente secundaria. No esperamos a que no se vuelva a repetir otra fractura, ¿no? Claro. Hay que anticiparse a que la masa ósea se pierda lo menos posible. Claro, es que nada más no hay vuelta atrás. Claro. Pierdes la masa ósea, efectivamente. No es tu tía, ya. De hecho, y esto lo tendríamos que tener en cuenta, las niñas deberían ya cuidarlas. Deberíamos cuidar a las niñas con una dieta correcta para que su pico de masa ósea pueda ser el mejor de los posibles. Y eso que desde pequeños hay una edad... Hay que tener en cuenta que durante la adolescencia, hasta que prácticamente aparece la primera regla, la masa ósea se va construyendo, se va ganando. Hay un conjunto de células que van creando hueso y otras que van eliminando hueso. Y en ese balance,
de creación-destrucción, porque el tejido óseo es muy activo. Durante la primera parte, durante la adolescencia, hay un factor muy positivo. Se gana mucha masa ósea. Esa masa ósea se va a guardar durante un tiempo. Ese tiempo lo va a mantener los estrógenos y en parte la progesterona, pero también otras hormonas, pero también nutrientes como el calcio, el magnesio, el boro, el manganeso y vitaminas como la vitamina D y la vitamina K y otra serie de sustancias. No estamos hablando de únicamente calcio ya que te vas, sino que es una orquesta. Es una orquesta en donde es necesario no regularlo y conservarlo. Es muy interesante lo que dices porque muy interesante y un poco alarmante en plan positivo. Claro. ¿Vale? En el sentido de, yo por ejemplo cuando empecé a tener todos los síntomas que yo decía, pero ¿qué es esto? Bueno, claro. Realmente dije, ¿qué mierda es esta? ¿Vale? Para ser sinceros. Normal. Es que me estaba muriendo. Normal. Entonces, es que no entiendes nada. Y entonces me dijeron, si la gente supiese lo que puede llegar, cómo te puede cambiar el panorama actuando 10 años antes, y claro, yo me quedé loca diciendo, pero ¿y por qué nadie te avisa de esto? ¿Por qué no se hace? Pues si eso nos cuesta... Es un gran problema. Imagínate llegar a las niñas. Yo no te digo una mujer... por favor, todas las mujeres de 35 años, a partir de 35 años, cuidaros, por favor, cuidaros. Pero imagínate concienciar a las madres, a los padres, ¿vale? A los padres. A sus hijas, sobre todo, este tema que estás comentando, sabiendo que, por otro lado, el tema de la alimentación infantil... Claro, la alimentación y el ejercicio físico son dos elementos esenciales. Sí, pero cada vez se consumen más procesados, ultraprocesados, que es una alerta. Uno de los grandes problemas actuales. En estos momentos se puede decir claramente que estamos sobrealimentados y malnutridos. Y malnutridos, totalmente. Totalmente. Y mira, iba a hablar ahora de nutrición, que hay dos mensajes ya muy claros, que es que hay que cuidarse a partir de los 35 años y cuidar la salud ósea de las niñas cuando son niñas. Claro, ¿vale? Eso es. Cuando son niñas hay que enseñarlas a alimentarse adecuadamente. Hablando de alimentación, que además es un tema de todo lo que es nutrición, nos encanta porque... Nosotros somos muy conscientes que afecta directamente no solo a tu salud, a tu calidad de vida, a todo. Hay un término que está como muy de moda, pero no sé qué grado de confusión hay, que es la dieta antiinflamatoria. ¿Vale? Sí. Entonces aquí tenemos varias preguntas. La primera es, ¿qué diferencia hay entre una inflamación crónica y una inflamación abdominal? Porque yo creo que hay, pues no todo el mundo lo tiene claro. Y luego, ¿qué papel juega la dieta inflamatoria? ¿Qué es esa dieta antiinflamatoria? Bueno, lo primero es muy interesante porque hay una confusión. Hay muchísimas mujeres que acuden a mi consulta con un argumentario muy claro, ¿no? Que es, me siento hinchada. Esta expresión ya indica lo que hay, que normalmente nos vamos a enfrentar a un intestino en donde la microbiota intestinal va a estar alterada, en donde la pared intestinal va a ser una pared porótica, va a tener lo que se llama el síndrome de permeabilidad, y eso supone además que el sistema inmunitario que está asociado al intestino, el 75% del sistema inmunitario está asociado al intestino. Esto ya indica que la naturaleza, cuando lo hace, es por algo. Eso decía Aristóteles, ¿no? Que el intestino es el cerebro de... Lo dice Hipócrates, ¿no? O por lo menos lo decía la escuela hipocrática, ¿no? El pobre Hipócrates no le dio tiempo a tanto, ¿eh? Era una escuela. Entonces, el argumento de me siento hinchada, ¿Sí? Esto es claro que no necesariamente puede existir menopausia, no. Hay muchas mujeres jóvenes que tienen esa sensación, digestiones pesadas, dolor abdominal, problemas con el ritmo intestinal, me sientan alimentos mal, me he ido a hacer un estudio que está muy de moda, un estudio de sensibilidad alimentaria y todo esto no me lo puedo comer, ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí entra la confusión, ¿qué como ya? Y todo eso lo que refleja es esto, es la permeabilidad, la disbiosis intestinal,
la alteración del sistema inmunitario asociado, la elevación de la histamina que se origina en el intestino y la sobrecarga hepática de los procesos de detoxificación. Fíjate las conexiones ya que se han producido, ¿no? Eso la medicina integrativa lo sabe hacer. Sabe establecer conexiones entre órganos y entre sistemas. De tal manera que cuando nos cuenta alguien que le pasa tal cosa, yo también le miro tal otra. Porque me puedo encontrar, a lo mejor, una tiroiditis de Hashimoto. Y muchas veces me la encuentro. ¿Por qué? Pues porque el intestino y el tiroides derivan de la misma línea celular, del mismo tronco, ¿no? Y entonces hay conexiones. Hay conexiones fisiopatológicas. Esto muchas veces no se entiende. Lo detectas tú Claro, en la historia clínica. La historia clínica lo es todo. Lo que pasa es que es necesario hablar y escuchar. Yo me paso 1 hora con mi paciente. Hay muchísimas mujeres que se sorprenden de que les exploren, de que yo les hago una ecografía clínica, es clínica, en la consulta. Es la primera vez que les han hecho en consulta una ecografía. Les han visto su tiroides, o ven su tiroides, su hígado, su vesícula biliar, sus riñones, su bazo. Y es la primera vez, ¿no? Entonces, claro, es necesario un tiempo. No se puede solventar esto en 10 minutos. No, total. Es evidente que, por lo tanto, este modelo médico es un modelo que, si un día los responsables políticos tienen la fantástica idea de implantarlo en atención primaria de salud y simplemente colocando a 2 unidades, que es nutrición y un especialista en ejercicio físico, conseguiríamos que un montón de enfermedades crónicas y también un montón de problemas que están asociados a la menopausia, insisto que no es una enfermedad, pero que hay cambios que llevan a enfermedad, pues los solventaríamos. O por lo menos una gran parte de ellos quedarían minimizados. Pero la prevención, hay que reconocer que nunca ha tenido mucha buena fama, por lo menos en los gerentes y en los directores políticos. Bueno, no sé, yo a lo mejor la parte de ejercicio físico la gente lo tiene como más asumido, pero la parte de nutrición, el otro día estuvimos dando una charla y hicimos la pregunta de ¿cuántas personas de vosotras tenéis un nutricionista? Y yo creo que de 30 levantaron 3 la mano, ¿no? Sí. Entonces, claro, no sé hasta qué punto la gente es consciente de si, claro, luego te sacas los análisis y de me falta vitamina D, me falta no sé qué, me falta esto, me falta lo otro. De la importancia que tiene tener un nutricionista, ¿no? Que vaya controlando también como parte del sistema efectivamente sanitario y parte de la atención médica. Un nutricionista, ¿no? Que te acompañe en este proceso y que esté velando porque tu nutrición sea la adecuada. Todavía yo creo que no hay cultura, ¿no? Efectivamente hay resistencias y esas resistencias sería necesario luchar contra ellas. Y en este caso, pues vosotras estáis haciendo una parte de ese trabajo que debemos hacer entre todos. Bueno, yo de hecho este proyecto salió porque personalmente yo lo pasé tan mal que dije, ¿pero cómo es posible? ¿Y dónde encuentras información? ¿Y dónde encuentras buenos profesionales? Claro. ¿Y dónde encuentras a alguien que realmente te guíe? Y nació así. No me quiero ir de otro tema, ¿vale? Porque hemos hablado de nutrición, hemos hablado también de la importancia del ejercicio, que igual, hasta hace nada la gente te decía cardio, ¿no? Y ahora, menos mal que se empieza ya a saber que todo lo que es el mantenimiento muscular, ¿no? No abandones el cardio ahora, tampoco hay que abandonarlo, pero decir un mínimo de 3 días a la semana, hacer ejercicio de fuerza, también, una combinación. ¿Qué opinas tú de qué papel juega todo esto también? Ambas son buenas. Yo opino que, en primer lugar, cuando uno empieza a hacer ejercicio físico y decide hacer ejercicio físico, muchas veces viene dirigido por varias vías. La primera, a lo mejor un profesional de la medicina le ha orientado. Tiene usted que hacer ejercicio físico. Desafortunadamente, los médicos llegamos ahí, a este límite. A nosotros no nos enseñan, no le dan importancia en la Facultad de Medicina que como una terapia, como puede ser prescribir antibióticos,
pues prescribir ejercicio físico. Para eso hace falta que exista un profesional que sepa y que por lo tanto guíe. Entonces, por ese camino vienen un grupo de gentes, obligados ya sea por obesidad, obligados por que he tenido un antecedente de un amago de un angor pectoris, o por simplemente la percepción de que me ahogo cuando voy caminando. Tengo que bajar peso. Esa es la idea, ¿no? Bajar peso. Pero bajar peso no es bajar masa grasa, que es lo que no así muchas veces se entiende. No consiste en bajar peso. No, la báscula no funciona. Hay que hacer la distribución de masa corporal. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que bajar la cantidad de masa grasa, que es la hormonalmente activa, que es la cardio no resistente y que es la que provoca determinados problemas. Tiene que ver con la grasa abdominal y el perímetro abdominal. Y eso muchas mujeres saben que les pone fatal, que ellas aumentan de peso, pero como bien me dicen, y desafortunadamente no se coloca donde se debería colocar. Se coloca justo donde se coloca en los hombres, ¿no? Porque hay una distribución, claro, hormonal distinta, bajo la acción de una reducción de los estrógenos y de la progesterona y con un predominio más de testosterona, ¿no? Y de los andrógenos. De hecho, hay muchos comentarios de seguidoras que nos dicen, es que como lo mismo, incluso como mejor, claro, pero es que engordo 5 kilos. Eso es. Es que las mujeres hay que enseñarles y tienen que aprender que a partir de un determinado momento van a tener que hacer nutrición hipocalórica, pero bien equilibrada. Claro. Más el ejercicio físico. Llega un momento en que hay que hacer, si uno quiere obtener determinados resultados, que no son para nada resultados de estética, ni resultados, sino más bien de resultados de llevar una vida saludable y pensar cómo voy a estar yo con 80 años, cómo me quiero sentir con 80 años. Y poder atarte un zapato. Eso es. No caerte y que se te rompa todo el cuerpo. Eso es. Es decir, ¿cómo puedo yo mantenerme independiente? Eso es muy importante, ¿eh? Pues para mantenerse independiente es necesario empezar cuanto antes. Y en segundo lugar, trabajar el campo de la nutrición, trabajar el campo del ejercicio físico. Y además ayudarse al principio de un guía, de alguien que sabe. Sí, porque luego ya, ¿no? Claro, luego tú ya tienes un conocimiento. Muchos de nuestros pacientes que hacen programas de 4, de 5 meses, de 6 meses de tratamiento bajo un control, pues luego van a ser independientes. Claro. Ya han adquirido unos hábitos, ya han aprendido, ya saben por qué lo hacen, llegan a saber más que nosotros en algunos casos, en muchos campos, y van avanzando. Y nosotros ya les vemos de vez en cuando, o les vemos en un momento de crisis, porque evidentemente todo el mundo tiene derecho a que por circunstancias de la vida de pronto rompa uno sus votos, ¿no? Digámoslo así. Sí. De pronto, días de debilidad. Días de debilidad, ¿no? Los días de debilidad están muy bien si son satisfactorios y cortitos. Porque claro, si uno va repitiendo se da uno demasiados permisos, pues llega un día en que las cosas vuelven a donde habían estado. Hay una cosa que me funciona a mí personalmente, pues que claro, es que cuesta, ¿eh? O sea, cuesta. Yo he tenido que hacer un cambio de chip importante. Y hay dos cosas que me funcionan fenomenal. Una es la ley de los mínimos y máximos, ¿vale? Es decir, tengo que hacer, imagínate, 5 días a la semana, deporte, 1 hora al día. Vale. Pues el mínimo son, me lo invento, 40 minutos. Y el máximo es 1:30, ¿vale? Entonces, vale, si ya tengo 40 minutos, eso es innegociable. Pero al final todos nos liamos. Y luego no pueden pasar más de 2 días que rompas la rutina. No hay que tener una cierta disciplina. Sí. Es muy importante la disciplina. Y yo entiendo que vivimos en un mundo en donde es difícil mantener la disciplina. Es muy difícil. Porque no estás tú solo. No. Está tu entorno. Total. El entorno es entorno que se permite el lujo de dar opiniones, que opinan sobre cosas que tú estás haciendo. El lujo de aquellos que te orientan sin saber, ¿no? O que te llevan al descalabro
porque te quieren mucho, ¿no? Eso es muy habitual. Entonces, las amigas que te dicen en ese día que quedáis, venga, por un día no pasa nada, si esto está muy bueno, ¿no? Y bueno, pues si está muy bueno, te coges la cucharita, le coges un poquito y te lo metes en el paladar. Y te lo dejas en el paladar un rato. Y verás tú cómo tu cerebro lo reconoce. Pero no te comes el trozo maravilloso de tarta que las demás se lo pueden estar comiendo. Pues si se lo comen las demás, que lo disfruten. Pero tú disfrutas tu pequeño trozo que lo tienes en la boca. Y el que quiera llevarte al huerto, pues que pague, ¿no? Que paguen la comida, por ejemplo. Total, ¿no? total. Eso No es es. verdad, Sí, es que yo, como para que te sientas mejor tú, claro, me tengo que tomar yo claro, este no, tipo es que es el de- entorno. sí. Esta misma mañana Sí, el yo entorno- veía a una paciente marroquí que se ha formado en Francia y ella misma me hablaba de que cuando está en Rabat sola, ¿no? Pues puede llevar perfectamente la dieta, pero cuando llega su abuela, su madre, sus hermanas, estamos hablando además de una sociedad en ese aspecto con una gran presión familiar, ¿no? Pues Sí. prácticamente como la española hace unos años, ¿no? Bueno, pues no, dice que no tiene nada que hacer. No, tira la toalla. No, es que ahí es No imposible, puede. claro, yo lo ¿No? entiendo. Los dulces entran, las almendras entran y todo ese mundo de la gastronomía marroquí, de los dulces, ¿no? Que es fantástica y claro, no tiene límites, porque si te comes un poquito no pasa nada. Pero No, y en España todavía pasa, te quieren ¿no? tanto, Que vas a casa de tus padres y dices, claro, pero ¿cuánta gente va a venir a comer aquí hoy? claro. Sí. Esa es otra cosa. Las cantidades. Las cantidades que dice, pero si Mm. somos 5, por Las favor. cantidades. Yo cuando comento a mis pacientes, cuando les hablo, por ejemplo, de la dieta de ayuno intermitente, yo les digo que yo mismo prácticamente no ceno o no ceno. Y es un hábito que he ido adquiriendo. Se pueden ver en internet vídeos míos en donde se me ve el aspecto que tengo. Yo he perdido 14 kilos de peso en un ¿Cuánto periodo. haces de dieta Todos los días. todos los días? 12 horas, 15. No, todos los días procuro o cenar una tortilla de un huevo, ¿eh? O no cenar. Y entonces muchas veces hay que engañarse. ¿Cómo se puede uno engañar? Pues porque puede ser que tenga uno hambre, ¿no? Pues uno hace un caldo de huesos y ese caldo de huesos lo mete en la nevera y le quita toda la grasa. Y con ese caldo de huesos, pues uno lo utiliza. Lo calienta por la noche y uno se puede beber pues una tacita o dos si tiene mucha hambre. Claro, lo ha engañado. Una de las primeras normas que yo recomiendo cuando uno le da las ganas de comer algo es beberse un vaso de agua. Es verdad. Bebas un vaso de agua inmediatamente y verás cómo, ¿no? Hay un periodo de tiempo en tu cerebro, parece que dice, ya me he saciado. O sea, que ayuno intermitente en menopausia, sí. Por supuesto que sí. Pero, insisto, después de haber estudiado a cada persona. Sí, bueno, eso es importante. Vamos a ver, aquí no se puede decir esto para todo el mundo. Correcto. No. De la misma manera que no el debate del alimento antienvejecimiento, como si te comes eso ya no vas a envejecer. Eso no existe. O sea, milagros no existen. Nada, no existen. Eso es para creencias. Bueno, no. pero hay alimentos mejores, alimentos peores. O sea, Hay formas de comer claro. peor. Hay formas de comer peor y mejor. Pero no hay alimentos que están para tachar y otros, en cambio, te van a servir para siempre. No, es que hay que analizar. Hay que analizar cómo está tu cuerpo, cuáles son los problemas que tienes o las ventajas que tienes, tus puntos fuertes y actuar sobre ellos. Y por lo tanto es necesario evitar el autodiagnóstico, que es un gran error, sí. Y evitar los autotratamientos. Cuéntame, ¿cuál es el perfil típico de una persona que acude a tu consulta? En estos momentos el sesgo principal son mujeres sobre hombres, 80-20. Los hombres están viniendo porque los traen sus mujeres, pero eso ocurre siempre, ¿no? Los hombres acudimos al sistema sanitario por urgencias cuando ya no hay remedio.
Y en cambio, es cierto que yo ya empiezo a ver varones, algunos a veces vienen solos, no les traen sus mujeres, pero eso sí, yo ya que me conozco un poco el de qué van, siempre les pregunto, no, vengo recomendada por mi mujer que viene a la consulta, ¿no? Y digo, ya te ha puesto la cabeza así de grande y ya no te queda más remedio, ¿no? Pues algo parecido. Y entonces vienen por apoyo e indicación de sus parejas. ¿Y tienes muchas mujeres con menopausia? Tengo muchas mujeres en edad del cambio hormonal. Vale, y me interesa mucho porque hay unos tratamientos, pues es que yo estaría aquí hablando contigo 3 horas, pero no quiero cerrar sin 3 preguntas clave. Me gustaría que pasamos rápidamente por tratamientos o terapias importantes que pueden funcionar y que queremos que la gente por lo menos conozca, ¿vale? Porque esto es lo de siempre. Mira, te damos la información, luego tú ya decides, pero por lo menos ten la información, porque hay muchos tratamientos desconocidos que a lo mejor a mí me vale uno y otra persona no, pero que por lo menos sepan que hay. Yo siempre le indicaría a la gente que más que tratamientos deben buscarse profesionales que sepan indicarles, dada su circunstancia, un plan de tratamiento. Correcto. Eso es lo que es lo importante. Porque normalmente hay mucha gente que dice, yo vengo a hacerme ozonoterapia. Y yo les digo, pues no es nuestro caso, no es nuestro campo. Nosotros primero necesitamos conocer el diagnóstico de situación de esa persona, saber cuál es su situación, ¿no? Y a partir de ahí establecer un orden de plan de acción. Y ese plan de acción puede llevar o no la incorporación, por ejemplo, de la ozonoterapia, de la nutrición, del ejercicio físico, de la terapia neural, del apoyo, por ejemplo, de la oxigenoterapia, de la cámara hiperbárica, de la fisioterapia. Puede tener muchos matices. ¿Sabes lo que ocurre? Que muchas veces vemos y claro, la persona, o sea, lo ideal sería que diese con un profesional que controlase absolutamente de todo esto. No siempre ocurre, porque también todavía tenemos a muchas personas que nos dicen, es que he ido a mi gine o he ido a ETA y me ha dicho, a esto la menopausia y ya. Entonces es verdad que por lo menos también hay que darles información para que sepan preguntar, ¿no? Porque creo que es importante que la gente conozca qué existe, qué hay, para saber también si el profesional al que está yendo se tiene que buscar otro. Efectivamente, si está bien o se tiene que buscar a otra persona. Así es. Y es así. Entonces, hacemos ahí un rápido repaso. Venga. Por ejemplo, tratamientos que tú crees que normalmente, sabiendo que hay que ver el caso individualizado, por supuesto, pero tratamientos que suelen funcionar, ¿vale? Para alivio, por ejemplo, de síntomas de la menopausia, como sofocos o dormir, o etcétera. Lo primero es el cambio nutricional. Las dietas antiinflamatorias, y hay varios modelos de dietas antiinflamatorias, van a ayudar. En segundo lugar, el ejercicio físico. En tercer lugar, la meditación. Todo el campo de las llamadas terapia mente-cuerpo, ya sea meditación o terapias de grupo, o no hablar del tema, llevar un diario. Sí. Esto está totalmente estudiado. Por ejemplo, está estudiado en el asma. Las personas, los asmáticos que llevan un diario, está estudiado, tienen menos crisis que los que no lo llevan. Pues en este campo se puede trasladar también. Entonces, ese es un plan de trabajo básico. Hay una primera plataforma básica, que es la nutrición, el ejercicio físico y todo lo que es el aspecto psicológico. ¿Duerme usted bien? Eso es una pregunta clave. Eso es clave. Es una pregunta clave. Porque si uno no duerme bien, una noche, otra noche, llega un momento en que el sistema inmunitario peta, ¿no? Entonces eso hay que controlarlo, claramente. ¿Cómo me siento emocionalmente? Porque también hay un cambio emocional. Hay incluso problemas a veces que se solapan con un periodo de tiempo, porque es que hay que reconocer que es un periodo de tiempo complicado para la mujer. Estamos hablando de que a lo mejor lleva con una pareja 20 o 25 años de vida en común, en donde le entra en el periodo de la menopausia, en donde los hijos ya se hacen mayores y tienen que seguir su vida,
Y por lo tanto, los acontecimientos que hasta ese momento han marcado determinados aspectos de su vida cambian. Estamos hablando de muchos cambios. Sí, sí. Y en este caso, la sociedad es muy exigente. Ahora mismo a mujeres de tu edad se le exige que sean listas, trabajadoras, efectivas, eficientes y que además sean guapas. Y ¿No? además hace deporte todos los días. Eso es. Tengo un Y, plan de nutrición. cuida además a los tuyos, Sí. encima, ¿no? Porque todos sabemos el papel que se le ha otorgado socialmente a la mujer de cuidadora informal. Sí, es así. Es impepinable. Es así, eso es Entonces, impepinable. también es el periodo de tiempo, como yo digo, en que la mujer debe empezar a pensar para sí misma y no para los otros. Sí. Y hacer este cambio a veces es también más duro que el de la nutrición. Sí, porque tiendes a ocuparte, ¿sabes? Nosotros cómo llamamos a ese tiempo, el tiempo yo-yo. El Y tiempo decimos, yo-yo. yo, porque tienes que invertir. Claro. Entonces lo llamamos al tiempo yo-yo porque de verdad es vital y ese Es es el esencial. cambio, es el cambio. Es esencial. Ese tiempo, mira, yo no lo sabía, pero ya lo voy a decir, si me lo Claro. permites. El Hombre, tiempo por yo-yo. supuesto, el tiempo ¿No? yo-yo, sí, sí, Pues sí, total, fíjate total. cómo esos aspectos que hemos hablado, esos son la base. Y sobre eso, luego se pueden ir construyendo muchas piezas de la pirámide. Podemos colocar suplementación nutricional, fitoterapia, de manera adecuada y estudiada, ¿no? Basada en la ciencia. Podemos añadir elementos como la nutrición intravenosa, ¿no? La nutrición suplementación. intravenosa. Sí, sí. ¿Eso qué El es? darle vitaminas a dosis elevadas por vía intravenosa. Eso es una maravilla. Eso no lo conocía yo. Es uno de los campos en que nosotros tenemos más experiencia. Entonces llevamos miles de pacientes que lo reciben, ¿no? Yo mismo me lo pongo. Yo mismo me pongo, en cuanto que tengo una oportunidad, un suero de vitamina C, que lleva además ácido pantoténico, o que lleva glutatión, o que lleva vitaminas del grupo B, ¿eh? Pero insisto, todo eso después de haber hecho antes un estudio adecuado y saber de qué partimos. No, venga, pasaba por aquí y me lo pongo. No, claro, claro. Esto no va así, al contrario. Siempre digo que la peor manera de hacer medicina integrativa es una medicina integrativa que se hace sin rigor. Hay que hacerla bajo dos principios, el principio del rigor y el principio del que si tú dudas, tú te abstienes. El principio de proteger al paciente o a la paciente, ¿no? Es muy importante. Y sobre eso vas colocando, ¿no? Piezas. La ozonoterapia, si es necesario, ¿no? O el uso de otras determinadas técnicas. ¿Qué opinas de la acupuntura, por ejemplo? La acupuntura tiene menos polémica porque detrás de la acupuntura, y me refiero globalmente, en la Organización Mundial de la Salud está China. Y China pesa mucho. Si China dice, esto es nuestra medicina tradicional, se ha demostrado científicamente que tiene ciencia y por lo tanto hay que tenerla por lo menos respeto, ¿no? Otra cosa es que no se practique. Yo no practico acupuntura. ¿Por qué? Porque es muy complicada. Tampoco practico homeopatía. ¿Por qué? Porque es muy complicada. Y nosotros para eso siempre tendremos a un homeópata especializado en el tema o a un acupuntor o acupuntora especializada en el tema. Vale, sí, pero que lo consideras. Lo considero dentro de, claro, porque si algo tiene de ventaja la medicina integrativa es que de la misma manera que yo tengo dos brazos, también puedo usar fármacos, ¿eh? No, claro. Si claro, necesito, claro. si un paciente me viene con una bronquitis aguda sobre un enfisema, pues yo le tendré y le descubro un Haemophilus influenza, le tengo que dar un antibiótico. Yo no puedo andarme con tonterías y darle unos vapores. Ahora, luego también le puedo ayudar a que haga fisioterapia respiratoria para que drene más sus pulmones o ayudarle en determinados aspectos. Eso es la complementariedad. No, y además es que
Claro. O sea, tener en cuenta, en consideración todo, tanto lo tradicional como Claro. de otras culturas. Es exigente. Claro, que mucho. Es claro, exigente. Mucho. Por eso, normalmente, la buena medicina integrativa se hace en equipo. Claro. El 11 de noviembre se va a hacer el Congreso Europeo de Medicina Integrativa, un nuevo congreso. Se va a hablar de muchas técnicas. No hay médico ni profesional que domine todas. Es imposible, lo digo claramente. Ni Leonardo da Vinci. No, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por eso, muchos médicos que practican medicina integrativa optan por una serie de ramas. Y en esa hacerse fuerte. ¿Y en las otras qué ocurre? Pues en las otras tiene un compañero, una compañera, en el que trabajan conjuntamente. Y luego de todo eso también hay que seleccionar. Porque no le vas a agotar al paciente con 17 técnicas y vivir solamente para esto. No nos vamos a enloquecer. Vas una vez y no vuelves. Claro. Efectivamente, sales corriendo. Entonces, por eso es muy importante, primero, hablar con el paciente, saber sus circunstancias. Yo tengo que saber si vive en Madrid o no, por ejemplo, porque eso me permite cambiar el modelo de trabajo. No es lo mismo que viva en Barcelona o que viva en Madrid. En ese caso, a lo mejor tengo que orientarle a tener un compañero en Barcelona que apoye. Claro. Total. No le puedo pedir que venga desde Barcelona 2 veces a la semana a consulta para hacer determinadas terapias. No, claro. Es imposible. En cambio, es factible si el paciente vive cerca de la consulta. Si vive, por ejemplo, en Madrid o en Guadalajara, o incluso a veces hay pacientes que dicen, mire, estoy tan mal que cojo el AVE y vengo, ¿no? Digo, bueno, usted balancéelo, ¿no? Porque, claro, no solamente es el gasto en dinero, es también el esfuerzo que eso supone, ¿no? Y así para cerrar, porque, bueno, es que yo creo que vamos a tener que organizar otra reunión de otro podcast, porque hay muchos temas que podemos desarrollar y creo que son muy interesantes. ¿Qué consejo le darías a una mujer que está ya en edad de cambio hormonal, ¿vale? Y que se esté planteando a lo mejor el tema de medicina integrativa, no lo tiene claro, sí, no? ¿Qué consejo le darías? Pues que investigue, que no lo mire para otro lado y que investigue. En estos momentos tenemos la ventaja de que tenemos una ventana abierta al mundo que se llama Internet. Es cierto que Internet también tiene muchas falsedades y eso hay que tenerlo también claro. Pero bueno, para eso también vosotras sois una organización que dais información veraz y esa información veraz sirve para que la gente contraste. Total. Lo que no puede hacer una mujer, yo a veces lo digo y suena demasiado house, esto que tengo que pedir perdón. Una mujer puede decir no hago nada. Ahora tiene que saber que en 3 años se va a convertir en una vieja. Es así, en una anciana. Así de duro, lo digo. Si usted no quiere convertirse en una anciana, tiene que empezar al yo-yo, a cuidarse. Total. Y es así. Total, pues qué buen consejo, de verdad. Doctor Tinao, millones de gracias por habernos acompañado. Yo creo, me he apuntado lo del 11 de noviembre del Congreso porque nos encantará visitarlo ahí y bueno, espero de verdad que podamos organizar más episodios que son muy interesantes. Pues cuando se pueda, aquí estaremos. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Hoy hemos hablado de muchos temas. Destacamos, la medicina integrativa trata a las personas de manera 360, desde lo físico hasta lo emocional. Los pacientes también somos responsables de nuestra salud. Un rol activo y no pasivo significa ser parte del sistema sanitario. Los tratamientos deben ser personalizados, no estandarizados. La nutrición, el ejercicio físico y el cuidado psicológico son esenciales para mantener una buena salud. Por eso insistimos que el tiempo yo-yo, ese tiempo que inviertes en ti misma, es crucial para cumplir con estos pilares.
El doctor José Francisco Tinao es el primero de muchos especialistas de primer nivel que nos acompañarán en esta segunda temporada. Sigue nuestro podcast Hace Calor y Soy Yo para no perderte los siguientes episodios.